Gracias, Omar, por la visita. ¿Qué es un espasmo coronario y por qué en algo que es una fractura, por ejemplo, en un tratamiento de una fractura se le puede haber dado? Sí, específicamente lo que sucedió en este caso fue que posterior al procedimiento quirúrgico hubo un episodio de dolor precordial que se interpretó como si hubiera sido algún cuadro coronario y efectivamente fue esto que se denomina espasmo coronario. El espasmo coronario, para que ustedes se den una idea, es como el calambre que sufrimos habitualmente los músculos. Las arterias tienen músculos, se contraen espasmódicamente, justamente como ocurre por ahí en un calambre, y luego se suelta. Esto fue lo que sucedió. ¿El espasmo es igual a un calambre? Básicamente es la contracción sostenida de un músculo, entonces de alguna manera, para hacerlo representativo y tratar de buscar un ejemplo similar, podría llegar a parecer un calambre. Pero duele, por ejemplo, ¿cómo lo sentís? Sí, la característica que tiene el espasmo coronario, a diferencia de la angina coronaria convencional, es que cuando uno tiene enfermedad coronaria, los síntomas ocurren con el ejercicio. O sea, si al jugador le hubiera ocurrido lo mismo mientras hacía actividad física, es la angina típica producto de la enfermedad aterosclerótica. Esto se produce en reposo habitualmente y se sostiene con dolor de pecho en forma aguda y luego desaparece. Porque siempre nos dicen que si es del corazón, empieza un dolor o en el brazo, un hormigueo. En este caso no se siente eso. Sí, puede tener síntomas que sean típicos, pero bueno, ustedes llevan mucho tiempo esto y creo que han sido pocas las veces que han escuchado algo parecido de esto de espasmo coronario, y esto se da a la baja frecuencia que tienen los espasmos coronarios. Los espasmos coronarios no son tan frecuentes como la enfermedad aterosclerótica convencional, lo que escuchamos que se trata con stents y demás. Pero ¿puede implicar para un deportista de élite tener que retirarse? Porque lo que ahora se planteaba es, ¿y por qué apareció esto? El caso de Agüero reciente. Bueno, el caso de Agüero... Y se pregunta si no fue un infarto también, ¿eh? El tema es así, son varias preguntas. La primera pregunta es si se debe retirar. Si se debe retirar, esto va seguramente a seguir con unos exámenes que sean muy exhaustivos. Generalmente la causa de espasmos coronarios no es motivo para el cese de la actividad deportiva competitiva porque es muy esporádico. Hay estudios específicamente para poder determinar si esto se puede volver a repetir o no. La segunda es si esto fue algo similar a lo que, o si puede generar un infarto. Puede generar un infarto si el espasmo es sostenido, porque si una arteria se mantiene tapada durante un tiempo determinado o prolongado, puede generar la falta de oxigenación al tejido cardíaco. Pero lo que uno se pregunta es por qué en un deportista que se supone que está bien físicamente, hace deporte, se alimenta bien y tiene los controles periódicos, digamos, correspondientes o a la altura de la actividad que hace. Bien. Ahí iría con una contrapregunta. ¿Por qué no? Porque en realidad esto escapa a los factores de riesgo convencionales. Es un espasmo, lo mismo podríamos preguntar por qué le agarra un calambre a un deportista. Es algo fortuito, digo. Exactamente. Tiene muy baja prevalencia, no está muy relacionado en forma tan directa y tan estricta como es por enfermedad, por ejemplo, la enfermedad aterosclerótica. Un calambre, las piernas... Ok, seguro. No, se entiende que es completamente distinto. Pero a lo que voy es, no tiene que ver con un estilo, una calidad de vida, sino que es con una calidad del endotelio, de la parte más interna de las arterias. Se contrae y luego se relaja. Que aparte le puede pasar, pregunto esto, digo, le puede pasar a cualquier, porque esto le pasó antes de operarse o después de operarse en realidad. Postoperatorio. Sí. Después de operarse, digo, le puede pasar a cualquier paciente que va a operarse de la rodilla o de la mano, de lo que fuera, le puede pasar esto también. Sí. Ahí entra una parte que es muy interesante, el porqué del riesgo quirúrgico. Muchas veces cuando tenemos que hacernos un riesgo quirúrgico creemos que es una instancia más burocrática para el procedimiento de hacerse un tratamiento, y ahí es donde claramente fue bien evaluado porque al paciente se lo trató y digamos, lo estamos contando. El riesgo quirúrgico tiene justamente la evaluación de que esto, si llega a suceder, que esté contemplado y que pueda ser resuelto. Sucede en pacientes jóvenes y de hecho hay una entidad que se llama Corazón Roto, Corazón Partido, que lo deben haber escuchado. Alejandro Sanz, bueno, escuché de Corazón Partido. A veces la realidad supera la ficción y es mujeres, específicamente en la microvasculatura, que se produce este daño endotelial que es mucho más sensible y genera infartos en personas sanas que no tienen enfermedad aterosclerótica. Pero si a vos se te produce un espasmo, ¿dónde lo sentís? Porque un calambre está claro. El espasmo se siente exactamente igual, es angina. ¿Y lo sentís dónde? Se llama angina vasoespástica, exactamente igual, en el pecho. Uy, me toqué el micrófono, perdón. Sí.
O sea, es Puede como ser que esto, como que los músculos pectorales se te No, endurecen. es un dolor más profundo. Más adentro. Más profundo. Comúnmente suele ocurrir que hay un espasmo de esófago. Exactamente. Y digo- es justamente uno de los diagnósticos diferenciales. El espasmo de esófago, si alguna vez alguien lo tuvo, que es un poco más frecuente, es un dolor muy fuerte. Y más prolongado. Y más, el tema es que el tiempo no lo podemos saber, cuánto puede llegar a durar ese espasmo. Pero sí, por ahí la misma Pero- situación de estrés que pero pasó el ¿qué? jugador. Porque el calambre es el músculo. Y las arterias tienen músculo. Y las arterias tienen músculo. Las arterias ¿no? tienen músculo. En su capa media tienen músculo. Por eso ocurre esto. Ah, está, por eso es lo que no me cerraba. La arteria Claro, tiene la músculo. arteria tiene músculo, por eso mismo la comparación con el músculo. Es decir, las arterias La tienen músculo. arteria, esa cosa finita. Finita, así Tiene chiquitita, músculo. tiene músculo. Voy a hilar fino. Vamos. Voy a hilar fino. Sí. Puede que la carga emotiva. Robert Rojas, jugador de la selección de Paraguay, muy joven, estaba a punto de ser vendido a la Lazio de Italia. Había una negociación en el medio. Se frustra, 4 meses de recuperación por la fractura. ¿Puede que eso emocional en su cabeza haya provocado o no tiene nada que ver? Es la pregunta del momento, sí. Sí. Hay una estrecha relación entre los factores de riesgo que se denominan psicosociales, entre ellos el estrés, que pueden provocar enfermedad cardiovascular. Puede también tener que ver, más allá de este tema de la transferencia, que Es lo la- que le generó perdón. la lesión en sí y el riesgo y pensar de decir, yo me voy a poder recuperar efectivamente de esta lesión en cuánto tiempo, ¿Se también. frustra la carrera? Exactamente. Porque fue una lesión muy Cuando complicada. me invitaron para que yo venga a hablar esto, una de las cosas que a mí me hubiera gustado justamente era decirle esto que ustedes están diciendo. Que acá hay una carga emotiva que nunca se tiene en cuenta. Acá seguramente lo que todo el mundo debe haber pensado es si fumaba, si tomó alcohol, si la noche anterior descansó bien, si el doping dio positivo, y nadie por ahí, o muy poca gente, se preguntó esto, es decir, cuánto de carga emocional había detrás de esta secuencia, porque personalmente yo no sabía de esto de que el pase era inminente, una situación que genera mucha adrenalina en el cuerpo, porque es un cambio muy importante, y en el medio justo sucede este hecho desafortunado donde aparece también esta situación, tener que consultarse a sí mismo si va a poder continuar o no con la actividad deportiva. Así también estar expuesto a un proceso quirúrgico, a un procedimiento quirúrgico, que también es un estresor más. ¿Sí? Pero